This conference will now be recorded. Estoy aquí en una capacitación. Proceso. Optimización de proceso. Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra tercera sesión del ciclo de charlas de herramientas para enfrentar los nuevos desafíos de las entidades financieras. Mi nombre es Daniel Imaña, de la empresa Toolkit. Nosotros como empresa trabajamos en la promoción de temas de innovación y agilidad en Bolivia. Es así que tenemos talleres, cursos, certificaciones internacionales, charlas cortas para empresas y entidades financieras del medio. Ahora vamos a tener una charla que creemos nosotros que es muy importante en este proceso que van a llevar las entidades financieras, que es el tema de optimización de procesos. Para eso tenemos a Ricardo Araya. Ricardo, no sé si me escuchas. Hola, sí. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Yo te escucho súper bien. Entonces, Ricardo, ahora vamos a justamente la presentación, sin más preámbulo. Ricardo es coach ágil, está especializado en justamente en temas de agilidad e innovación. A Ricardo muchos lo conocen precisamente por las certificaciones que hemos venido realizando en Bolivia. Ricardo, sin más preámbulo, te doy paso para que podamos iniciar la presentación. Dale, muchas gracias. Bueno, vamos a partir ahora con este webinar. Les quiero dar la bienvenida y también agradecer a Daniela y Toolkit por la invitación a este webinar. Segundo que hacemos ya con Toolkit. Y vamos a hablar principalmente de Kanban. Hace poco hablamos sobre herramientas digitales y ágiles para equipos remotos, pero ahora vamos a hablar sobre la otra parte, que tiene que ver más con la mirada interna que debe tener dentro de la organización, que es la optimización de procesos, ¿ok? Vamos a partir, me voy a presentar, mi nombre es Ricardo Araya, soy máster en Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Barcelona. Además soy ingeniero en control de gestión, así que también conozco la parte de números, estadísticas y todo eso que tenemos que cumplir para la organización, ahorro de costos, etc. Soy coach ágil, como aparece ahí, tengo hartas certificaciones, ahí aparecen mis redes sociales para quien me quiera contactar, estoy siempre compartiendo información, así que también nos podemos comunicar por ahí. Bien, lo interesante de esto, más allá de tener títulos, certificaciones, etcétera, es que hay bastante práctica en esto. Nosotros, y yo particularmente lo he aplicado en varias empresas, tanto aquí en Chile como en Bolivia también. Tenemos a varios clientes con los cuales estamos trabajando actualmente también. Por lo tanto, toda esa práctica es lo que vamos a llevar hoy día a esta conversación. Bien, partamos entonces. Vamos a partir con lo básico. ¿Qué es un proceso? Muchas veces uno habla sobre procesos, mejorar procesos, etcétera, pero vamos a partir desde la base que un proceso es una secuencia de pasos o actividades que tenemos que hacer para producir algo, un producto o un servicio, ¿bien? Y ese proceso generalmente está definido dentro de las organizaciones, pero de una muy mala manera en muchas empresas. ¿Por qué muy mala manera? ¿A qué me refiero con esto? A que generalmente estos procesos son definidos en un libro gigantesco que nadie lee. De hecho,
Muchas veces cuando uno le toca ingresar a una empresa, te pasan el manual de la organización, el manual de procesos, si es que existe, para que tú lo leas y te lo aprendas de memoria, cosa que es bastante complejo. Además, esos procesos muchas veces están desactualizados. Los conoce muy bien solamente una persona que es quien lo ejecuta, ¿cierto? O ejecuta muy bien solamente una parte de este proceso o de este flujo de trabajo. Por lo tanto, una manera bastante simple que tenemos que empezar a trabajar dentro de los procesos es empezar a mapearlos y también buscarle un motivo, un por qué está ese proceso. Debemos cuestionarlo. ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿En qué aporta tanto a la persona que lo está ocupando como al área? Y también, y muy probablemente, cómo impacta a nivel estratégico dentro de la organización. Estamos claros que existen procesos que uno, personalmente, no le encuentra mucho valor. Por ejemplo, aquellos que son regulados, ¿cierto?, ante una entidad superior de gobierno. Por lo tanto, claro, a nosotros no nos aporta mucho valor, pero debemos cumplirlo igual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplificarlo de la mejor manera posible para que no sea un impedimento para nuestro trabajo, para nuestra entrega de productos y servicios. Porque muchas veces un mal proceso o una mala definición del proceso implica que lleguemos tarde al mercado con algún producto o un servicio, o no nos permita ahorrar los costos que necesitamos de manera interna. Muchas veces tratamos siempre en pensar en el cliente, un nuevo producto, un nuevo servicio, ¿cierto? Pero ¿cómo estamos haciendo las cosas de manera interna primero? ¿Somos eficientes de manera interna? Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar un poquito acá y a conversar. En base a lo que le acabo de comentar, hay una herramienta que se llama Value Stream Mapping, ¿ya? Que sirve mucho para mapear un proceso. El mapeo de procesos no es nuevo. Yo creo que muchos ya lo conocen, ¿cierto? En los cuales a través de cajitas, ¿cierto? Vamos mostrando cuál es este flujo de trabajo. Pero hacer ese flujo de trabajo bajo estas cajitas, como les estoy comentando, es bastante simple, ¿cierto? Uno dice, parto en A, luego me voy a B, seguramente hay una decisión y me voy a C o a D, y ahí voy generando este árbol, ¿cierto? Para cumplir con este proceso, con todo lo que tengo que hacer para producir este producto o servicio. Pero más allá de estar solamente viendo las cajitas de cómo se va construyendo este producto o este servicio, tenemos que estar identificando también cuáles son los tiempos de ejecución, como aparecen acá. Tenemos tiempos de ejecución, tenemos tiempos de espera, tenemos tiempos de traslado, tenemos tiempos en los cuales el servicio estuvo disponible, tiempos de caída. Por lo tanto, ya se hace un poco más complejo este mapeo. En este caso, y como estamos viendo en este ejemplo, tenemos un control de producción, como aparece bien en la parte superior, como acá. Estamos guiados principalmente por lo que nuestros clientes nos piden, que nos hacen una orden mensual. Nosotros de eso lo llevamos a un proveedor, ¿cierto? Que le hacemos las pedidas semanalmente, como aparecen ahí. De ahí empieza todo un proceso, en los cuales aquí, como yo les comentaba, voy incorporando esta información. ¿Qué nos permite esto? Nos permite hacer un mapeo de lo que yo hoy día tengo. ¿En qué punto soy ineficiente? Por ejemplo, si me doy cuenta que para producir, en este caso, en la parte B del proceso, me demoro, por ejemplo, 10 minutos para hacer un producto o la parte que me corresponde sobre eso, y luego de eso quedo detenido 45 segundos, pueden ser, por ejemplo, o al revés, como sea. De hecho, suena más lógico al revés. En producirlo me demoro 45 segundos y quedo detenido en espera 10 minutos. ¿Qué pasaría ahí en ese caso? Tengo 10 minutos en los cuales el equipo está detenido y no soy eficiente. Por lo tanto, tengo que empezar a trabajar y a pensar cómo hago para ocupar de mejor manera esos 10 minutos. En este caso tengo un uptime del 90%. ¿Qué pasó en el otro 10%? Tengo problemas de mantención, tengo que hacer un cambio de materiales dentro de la maquinaria para yo poder seguir trabajando. Si hablamos de una imprenta, tengo que incorporar las tintas, por lo tanto, claramente esos 10 minutos son para eso. No puedo obviarlos. Y ahí, en ese sentido, voy determinando ciertas estadísticas también para gestionar cada parte de este proceso. Por lo tanto, hacer este análisis no es menor. Hacer este análisis requiere
estar ahí constantemente midiendo todo el flujo, estar ahí encima y controlarlo para saber bien en qué partes yo después puedo mejorar. Porque también, aparte de esto, como en este caso tengo proceso A, proceso D y proceso C, tengo que estar midiendo también el impacto que hay de pasar de la caja A a la caja B. ¿Cuánto tiempo me demoro? ¿Cuánto tiempo desde que llegó este producto o esta parte de este producto a mi parte, a mi área, que en este caso sería el B, cuánto me demoro en tomarlo? Por lo tanto, ahí también tengo un tiempo en los cuales tengo que estar midiendo. Por lo tanto, ya se fijan que no es tan simple estar solamente modelando el proceso o el flujo, sino que tengo que medirlo. Y eso no es menor, porque aparte de eso después tengo que analizarlo. ¿Por qué? Porque todo esto que yo le estoy comentando ahora tiene mucho que ver con el manejo de lo que se llama acá de los desperdicios. ¿Qué cosas estoy haciendo mal y que no me generan valor para hacer mi producto o mi servicio de manera interna en este flujo de trabajo que estoy comentando? Porque si no lo manejo de manera adecuada, ¿qué estoy haciendo? Estoy botando plata, estoy botando dinero, o tengo a personas en las cuales las tengo subestimadas, las tengo ahí que no están, no le estamos sacando su mejor provecho dentro de la organización. Ahora, en base a eso, cuando hablamos de desperdicio, aquí les voy a comentar algunos desperdicios para que los conversemos. Tenemos desperdicios, los principales desperdicios de la manufactura corresponden a esto: sobreproducción. Estamos produciendo demasiado, por lo tanto, eso que nos implica costos de bodegaje, cuando es un producto. Los costos de transporte, en los cuales tengo que estar moviéndolo de un lado a otro, ¿cierto? Este producto o este servicio, cosa que me genera costos. Inventario, si tengo cualquier cantidad sobre el mínimo necesario para llevar a cabo el trabajo, tengo un inventario adecuado para yo surtir esa demanda que necesito, las esperas, como les comentaba recién. ¿Qué pasa si yo tengo que pasar este producto o este servicio, incluso un requerimiento al área de operaciones para que lo haga? ¿Cuánto tiempo está ahí detenido para yo recién tomarlo? Eso origina también bastantes complicaciones con nuestro cliente. ¿Por qué? Porque él tiene que esperar todo ese tiempo, ¿cierto?, para obtener este producto, este servicio. Por lo tanto, él también deja de ganar. Y aparte de todo, también nosotros dejamos de producir y eso también hace que tengamos dificultades con nuestros clientes, que tal vez tengamos que generar algún descuento. Por lo tanto, eso se hace bastante complejo también desde el punto de vista de esperas. No solamente cara al cliente al final, sino que también entre áreas. ¿Qué pasa? Incluso eso tiene mucho que ver también con el trabajo por silos, donde yo hago mi parte, te la paso, ¿cierto? Y ahí queda. Yo no me hago responsable porque no es parte de mi prioridad, porque para mi área está todo aquí cerradito y yo estoy bien trabajando. Lo tuyo a mí no me interesa, así que por lo tanto ahí queda. Tenemos ahí una ineficiencia tremenda. Sobre proceso, estamos, como aparece ahí, trabajo, servicio adicional no percibido por el cliente. ¿Cuántas veces nos ha tocado que tenemos que rehacer algo? No es que hay una falla, es que tenemos un pequeño desperfecto, es que el cliente nos reclamó por algo. Por lo tanto, ¿qué pasa con la calidad? Como aparece arriba también, al retrabajo. ¿Qué pasa con la calidad de lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos midiendo? ¿En qué parte del flujo o en qué parte de este proceso estamos fallando? ¿Qué controles debemos incorporar? Porque todo eso nos origina retrabajo y sobre el proceso nos origina mayor cantidad de costos dentro de la empresa. También lo que aparece ahí, movimiento, cualquier movimiento que no añada valor. Hay un caso y un ejemplo bien entretenido que corresponde a Toyota. Todo esto viene de Toyota, y de hecho lo que estoy hablando ahora viene del mundo de lo que es Lean Manufacturing, que corresponde a ellos cuando hacían sus procesos que tenían que reparar o construir los automóviles, ellos iban a un closet, abrían las puertas, sacaban lo que tenían que sacar, la herramienta, cerraban las puertas y se iban a hacer su trabajo. Eso originaba un desperdicio de tiempo y de movimiento. ¿Por qué? Porque claro, la persona tiene que abrir ese closet, moverse, ¿cierto?, para obtener esta herramienta y así con eso podía trabajar. Pero ¿qué pasa? Como no hay nada que ocultar detrás de ese closet,
se mandaron a eliminar todas esas puertas, porque finalmente si no te aporta valor, ¿para qué están? Si no hay nada que ocultar, ¿para qué están? Por lo tanto, ahí se mandaron a sacar y, claro, uno dice, es un pequeño cambio, son segundos tal vez que tenemos ahí, pero si esos segundos lo multiplicamos por la cantidad de personas que trabajan ahí, por un mes, por un año, es harto dinero. Y ahí es donde uno tiene que empezar a pensar que pequeños cambios generan ahorros. El caso de una aerolínea, y esto es para que se den cuenta también, el sacar una aceituna de su comida le originó un ahorro de $100.000 creo, al año. Solamente una aceituna, el cliente no lo percibía, ¿cierto? Pero sí originaba grandes cambios en cuanto al tema de dinero. La subutilización del personal, producto de la falta de escucha de los empleados. Aquí también las personas que están trabajando codo a codo dentro de la organización es donde más información tenemos para estos ahorros de costos. Ellos nos pueden dar la información para mejorar el proceso, para hacerlo más eficiente. Debemos escucharlos, no solamente desde la alta dirección, sino que trabajar con ellos en conjunto. Además, con eso también ganamos algo que es muy importante, que corresponde a que esa persona se siente parte de estos cambios que se están haciendo. Por lo tanto, tenemos mayores lazos con estas personas. Esto tiene que ver con los principales desperdicios del mundo desde la manufactura. Pero ahora, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros ahora ya trabajamos con servicios, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos desperdicios también desde el punto de vista de gestión. Como aparecen aquí, las pausas. Esperar a que el equipo esté disponible para empezar a trabajar. Las condiciones óptimas nunca están. No siempre todos van a estar capacitados, no siempre van a estar todos al 100%. Bueno, partamos con lo que tenemos. Si dejamos más tiempo pasar, no nos permite mejorar. Los cambios de tarea constantes, perdemos el foco. ¿Qué pasa? Hoy día yo estoy haciendo algo, me llega un correo y me cambio y ya hago lo que tengo que hacer y después vuelvo acá. Y eso me hace una desconcentración de lo que estoy haciendo. Tengo que volver a reconectarme de qué estaba pensando, cómo lo estaba haciendo y con eso vuelvo a la tarea. Y ahí tenemos un pequeño de ineficiencia. Por eso que cuando uno dice que, no, si yo soy multitasking, hago muchas cosas a la vez, sí, puedes hacer muchas cosas a la vez, pero efectivamente se están haciendo bien con la calidad esperada. Tenemos a un equipo trabajando en 5 proyectos. ¿Qué tan eficientes son? Porque tienen que estar cambiándose cada cierto tiempo de proyecto. Por lo tanto, su tiempo eficiente es cada vez más pequeño. Los defectos, algo que no aporta valor y consume tiempo. Bueno, tenemos que ver la calidad de lo que estamos haciendo. ¿Cómo la estamos dando? ¿Cómo hacemos que nosotros mismos tengamos buena calidad de nuestro trabajo? Tenemos que ver cuál es la pedida de nuestro cliente y qué espera. ¿Manejamos bien las expectativas? Talento desperdiciado. Un poco es lo mismo que hablábamos recién. No aprovechamos el potencial de la gente que trabaja con nosotros. Los conocemos, los escuchamos, valoramos sus ideas o los dejamos solamente en que me diga algo y yo finalmente no lo escucho y yo tomo las decisiones de manera cerrada. El trabajo realizado parcialmente. Claro, cuando hablamos de trabajo parcial es que no está terminado. Si no está terminado el trabajo, el cliente finalmente no va a ver lo que necesita o lo que quiere ver. Por lo tanto, ahí no sirve de nada. ¿Cuántos proyectos y cuántas cartas GAN tenemos al 99,9%? El cliente no percibe el valor y está ahí. Te paso parte de la casa, pero el techo aún no lo tengo. No sirve, no puede vivir ahí todavía. Te paso el baño, pero no están los utensilios del baño. No puedo hacer eso, por lo tanto tenemos que entregar cosas funcionales. Las características extras, esto se refiere a algo que se da mucho cuando uno está haciendo algo, una tarea, y dice, perfecto, ¿sabes qué? Le voy a agregar esto, porque yo creo que es bueno, ¿cierto? Y voy y trabajo y lo hago. ¿Y qué me dice generalmente el cliente? No me sirve, no me gusta, no era lo que yo quería, ¿para qué lo colocaste? Entonces eso originó un tiempo de trabajo que no era necesario. En ese caso, lo mejor que se podría hacer es ir a preguntarle y decir, ¿sabes qué? Necesitas esto y yo creo que es válido esto.
Y en ese sentido, ahí, si te dice que sí, puedes trabajarlo. Si no, perfectamente se puede dejar de lado. Y ahorramos un tiempo importante. El reaprendizaje, hay que ver mucho ahí que tiene que ver con si yo tengo que investigar todo o también alguien me lo puede decir. Tenemos que ver cuál es la mejor opción ahí. Y generalmente puedo ir a preguntar directamente a la persona que sabe, ¿cierto? Y obviamente quedarme con ese conocimiento. No es que le esté preguntando siempre lo mismo, sino no hay un ahorro de tiempo en ese sentido. Sino que mejor le voy y le pregunto a la persona que sabe, me entrega la información y sigo trabajando, en vez de yo estar investigando constantemente porque me cuesta tiempo y eso implica un costo también dentro de la organización. De mano en mano, como aparece ahí, dice poco conocimiento puede transmitirse solo con documentos. Documentación. Cuando hablamos de documentación tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Como les comenté al inicio, muchas veces nos pasan unos libros tremendos, ¿cierto?, con información. Aburrísimo, al máximo leyendo esos libros que después nadie se acuerda. Por lo tanto, tenemos que tratar de simplificar la documentación que tenemos dentro de las organizaciones para que avancemos en cosas que realmente aportan valor. ¿Qué aporta valor? Lo que el cliente necesita. Y cuando hablo de cliente, no necesariamente es el cliente externo, sino que también el cliente interno. Mi jefe que me pide algo, un reporte, tengo que hacerlo bien, ¿cierto? Y si alguien viene a hacer ese reporte, bueno, yo se lo explico, le daré el tomar apunte o documentación básica a una persona nueva para que lo haga. Y después con ciertas cosas que me tenga que preguntar, que no se acuerde, va y me lo pregunta. Y lo hacemos mucho más rápido y eficiente. Pero ahí tenemos que tener algo muy interesante también que corresponde a no quedarme yo guardado con el conocimiento. Tengo que compartirlo. Y eso tiene que ver con aspectos culturales. Todo esto que está acá, por lo tanto, si lo vamos trabajando con pequeños cambios, van generando ahorros de costo y optimización del proceso para entregar un mejor producto o servicio. Ahora, todo esto que tenemos acá y lo que les acabo de comentar de manera muy resumida tiene que ver con lo que son los fundamentos de Lean Manufacturing, que corresponde principalmente a la eliminación de desperdicios, como le había comentado. Ahora, todo esto nosotros perfectamente lo podemos llevar a cabo con Kanban. Kanban, para los que no conocen, representan un flujo de trabajo, ¿ok? Y los flujos de trabajo, esto es como el agua, ¿cierto?, que va en un río, fluye, va hacia adelante, y el flujo de trabajo van pasando las tareas por este proceso, ¿cierto?, para cumplir con el objetivo de la construcción de un producto o servicio. Por lo tanto, va hacia adelante. Si algo falla, no es que esa tarea vuelva atrás, sino que se crea una nueva tarea para corregirla o mejorarla. En base a eso, el tablero Kanban representa eso, o el flujo de trabajo, pero ya de una manera mucho más visual. Son los tableros que uno ya ve pegados en las murallas, como aparecen acá, este que está acá, en los cuales colaborativamente se hace este flujo de trabajo con el equipo que está haciendo las tareas, ¿cierto?, para ver cuál es ese proceso, que muchas veces ya está explicado de la manera anterior, ¿cierto?, en este Value Stream Mapping que yo les comentaba. En base a eso, ¿qué tenemos que ir trabajando? Que cada carta o cada post-it que está acá, lo vamos haciendo pasar por este flujo hasta que queda terminado. Por lo tanto, visualmente, a mí me entrega mucha información para saber dónde está esa producción o ese producto o la construcción de este producto. ¿Dónde está? ¿Por qué lados ha pasado? ¿Cuánto tiempo se ha demorado en estar en cada una de estas etapas? Cosa que yo así puedo ir controlando que efectivamente se estén cumpliendo los tiempos, que efectivamente se esté cumpliendo la calidad de lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, me entrega esa información que es muy valiosa para mí. Y no tengo que pedir un reporte, no tengo que pedir una reunión, sino que solamente me basta con ir a mirar ese tablero Kanban y yo voy a poder identificar rápidamente dónde está. Aquí hay algo en el chat que... No, perdón. ¿Cómo es este proceso? Tenemos que estar revisando constantemente los inputs que nos van llegando y algo muy interesante acá, que tenemos que empezar a ver también dentro de este flujo cuál es nuestro working process, el WIP, W-I-P. ¿Qué quiere decir esto? Que cuántas tareas yo puedo tener de manera paralela en cada parte del flujo.
Se lo voy a mostrar en la siguiente lámina, en unos minutos más. Por lo tanto, primero tenemos que definir el flujo, cuáles son nuestros límites, ¿cierto? Esto es como una bodega, yo siempre digo lo mismo. No, si en una bodega me cae un container con materiales, no puedo meter un segundo container, porque es la capacidad que tenemos. Tengo que esperar que se libere ese container dentro de la bodega y luego recién incorporo otro. Y eso mismo tenemos que llevarlo a los equipos. ¿Cuántas tareas pueden hacer en forma paralela por cada parte del flujo? Tenemos que tener estas cartas Kanban, ¿cierto? Que son las tarjetitas identificadas para una característica del producto o el servicio que estamos creando, para que pase por este flujo. Se tiene que agregar a este tablero, obviamente, se debe priorizar. Prioricemos las tareas que tiene que hacer el equipo. No todas las tareas son urgentes, no todas las tareas tienen prioridad 1, sino que ahí con el negocio, ¿cierto? O con quien lo representa, él debe tener claridad de qué va primero y qué va después. ¿Por qué? Porque si no al equipo también lo vamos a terminar estresando, va a ser muy ineficiente, se van a empezar a quedar hasta tarde, y eso va a hacer que finalmente el equipo no avance o la calidad con la cual se entregue sea muy mala. También los equipos en este caso deben estar constantemente evaluando su flujo de trabajo y ver dónde están los cuellos de botella, ver bien qué cosas se pueden mejorar, cómo podemos aumentar la calidad de nuestro trabajo a medida que estamos avanzando en este flujo, en este proceso, ¿cierto? Y algo muy interesante aquí, y que esto ya lo mezclamos con otro framework, que es, por ejemplo, con Scrum, en los cuales diariamente nos juntamos para poder ir revisando cómo estamos avanzando con nuestro trabajo. ¿Para qué? No para controlarnos, sino que principalmente para estar colaborando y coordinándonos para hacer un mejor trabajo y así tener un mejor entregable de cara a nuestro cliente. Por lo tanto, esto requiere de bastante coordinación, esto requiere de bastante conversación y habilidades blandas para empezar a trabajarlo. Y finalmente, una vez que tenemos ya estas tareas pasan por todo este flujo de trabajo, ahí se va registrando estas características o estas partes de estas características que se van agregando a este producto o este servicio. Se hizo una mejora o parte del producto que estábamos creando. Por lo tanto, si te fijas, cuando hablamos de lo que es Lean, de lo que conversábamos recién, de lo que hablábamos de Kanban, de lo que estamos hablando ahora, tiene mucho que ver con una conversación de análisis no menor y también de una apertura y crítica dentro de la organización. Muchas veces nos toca hacer cosas porque se deben hacer así y nadie las cuestiona. ¿Por qué? Porque el jefe lo sabe, porque a mí no me escuchan, porque finalmente no hay más análisis. Y aquí lo que hacemos es eso, es cuestionar a la organización completa. Y para eso también necesitamos un apoyo de los niveles directivos, ¿cierto? Para empezar a generar estos cambios. ¿Cómo hacemos un tablero Kanban? ¿Por qué? Porque empezamos a quedar expuestos. Y eso es lo que muchas veces cuesta. Acá les voy a dar un ejemplo de un pequeño tablero, ¿cierto? Simple, de un tablero Kanban. Estos tableros son los que, como les comentaba, van pegados ya más bien en las murallas, y cada uno de estos post-it implica un requerimiento. Por lo tanto, este requerimiento entra en el backlog, que está en los pendientes, por decirlo de alguna manera, y luego lo voy pasando a la siguiente, que tiene que ver con el desarrollo en este caso. Y aquí hay algo interesante, que yo les comentaba recién, el WIP, el Working Process. Aquí tengo un número 3. Eso quiere decir que dentro de esa parte del flujo, o de este proceso, no puedo tener más allá de 3 tareas en paralelo. ¿Por qué? Porque las capacidades son así, porque esa es la realidad que tenemos hoy día como empresa. Y así lo voy haciendo con los distintos flujos que estamos viendo acá. Lo interesante acá es que tenemos que cuestionar, por ejemplo, el cycle time, que es un indicador, que es desde que yo tomo este requerimiento para el desarrollo hasta que lo termino. Por lo tanto, ¿qué información me entrega esto? Si esto es más rápido, quiere decir que mi flujo de desarrollo es bastante eficiente.
¿cierto? Si es más lento o es más grande ese periodo de tiempo desde que tomo algo hasta que lo termino, tengo que analizar por qué se está aumentando. Tal vez los requerimientos están mal hechos, tal vez la calidad de lo que estoy haciendo no es buena, tal vez hubo gente que se estuvo enferma, o se generaron cuellos de botella dentro de este flujo. Por lo tanto, debo estar midiendo constantemente este cycle time, cosa que si se me escapa de cierto rango, tengo que analizar los por qué y empezar a tomar las medidas. Porque muchas veces uno dice, no, que me demoré porque estaba difícil. Ya, pero ¿por qué estaba difícil? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el problema? ¿No lo entendiste? O finalmente el requerimiento venía malo, tuviste que ir a preguntar muchas veces. Por lo tanto, ahí tenemos que empezar a cuestionarlo. Si no lo cuestionamos, esto no sirve de nada. El otro indicador que es bien interesante es el lead time, que es desde que yo hago el requerimiento hasta que se termina. ¿Por qué? Porque en esta parte que está acá puede pasar un tiempo bastante interesante o grande para decir que se tomó o se esperó mucho tiempo para empezar a producirlo, para empezar a desarrollar este requerimiento. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué nos estamos demorando tanto? Tal vez el cycle time es muy grande, tenemos muchas etapas, tenemos mucha interacción entre distintas áreas que finalmente nos están quitando bastante tiempo y se generan bastantes desperdicios en esperas o en errores. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer ahí? Empezar a volver a hacer lo mismo, a analizar, a ver qué está pasando para mejorarlo. Insisto, si no medimos nuestros flujos de trabajo, si no medimos nuestros procesos, si no estamos viendo cuáles son los tiempos y haciendo un doble clic del por qué estamos teniendo estos problemas, esto no sirve de mucho. Tenemos que también ser bastante responsables y tener cuidado también con los egos. Yo también me equivoco, por lo tanto también puedo decir, ¿sabes qué? Me estoy equivocando, no sé algo. Y darle esa transparencia al equipo para que lo pueda decir también y no se sientan mal o que lo vayan a despedir. Porque muchas veces a la gente le cuesta decir que no. Muchas veces a la gente le cuesta decir que no sabe. Muchas veces a la gente le cuesta transparentar un problema con otro compañero porque lo expongo. Aquí la idea de todo esto es empezar a revisarlo, analizarlo y mejorarlo. Y por eso, desde el punto de vista de un rol de líder, lo que tenemos que hacer es fomentar estas conversaciones con el equipo, ir a medir con el equipo. ¿Por qué? Ahora, si yo les digo, ¿qué está pasando acá? Por ejemplo, para aumentar la producción, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? Una es aumentar la cantidad de tareas en paralelo. Podemos pasar a 4. Bien. ¿Cómo podemos pasar a 4? Bueno, una de las opciones es contratar a una persona. Bien. No tenemos los recursos para contratar a otra persona. Ok. En ese caso podríamos a lo mejor capacitar a alguien, ¿cierto? Y colocarlo también dentro de este flujo o de este proceso. Cosa que ahí podamos aumentar a 4. Ya. No podemos hacer eso porque las capacidades ya estamos límites. El headcount ya está hasta el tope. No podemos hacer nada más y tampoco podemos mover gente. Entonces, ¿qué opción nos queda? Bueno, ¿cómo hacemos que el paso por esta parte del proceso sea más rápido? Disculpe, ¿puedo colocar en silencio el micrófono, por favor? Oiga, jefe, parece que este casino gana mucho bien. Ricardo, déjame ver quién está para que la colocamos en silencio. Sí, por favor. Ya, que entonces me concentré un poquito. Bien, entonces en esta parte del proceso tenemos que ver cómo lo hacemos más rápido. ¿Cómo hacemos que esto sea mucho más eficiente? Capacitamos a gente, que se capaciten entre ellos, ¿cierto? Compramos tecnología y ahí tenemos que empezar a ver el costo-beneficio de esto. Si el comprar tecnología, el capacitar también va a hacer que finalmente seamos más eficientes en el proceso, entreguemos más rápido o con mejor calidad nuestro trabajo, sí sirve, porque eso se puede mantener en el tiempo. Por lo tanto, insisto, esto tiene mucho que ver con estar revisando constantemente cuáles son nuestros principales desperdicios, cómo los podemos ir mejorando. Y también es muy importante empezar a ver también de a poco, con pequeños cambios, cómo vamos mejorando. El hacer todo esto o modificar un proceso o optimizar un proceso requiere de una pequeña innovación, lo que se llama innovación en procesos, un pequeño cambio que implica algún riesgo. Pero hagámoslo controlado. No hagamos un Big Bang de un gran cambio.
Bueno, movamos a una persona, probemos con una persona que haga algo distinto. ¿Por qué no lo hacemos como un bidón? Porque corremos bastante riesgo. Podemos detener la producción, podemos detener o generar una muy mala calidad y eso nos impacta también como marca. Nos impacta en eso. Por lo tanto, lo que sugiero aquí es hacerlo con pequeñas cosas. Yo sé que todo lo que tiene que ver con Lean y con Kanban es bastante complejo a la vez. Y ahora me gustaría también escucharle un poco a ustedes, por eso que viene la parte de preguntas, sobre lo que acabamos de conversar. Que vamos a ver todas las preguntas para poder profundizar en los temas que ustedes puedan tener acá. Muchas gracias, Ricardo. A ver, te voy a leer algunas preguntas que ya nos han planteado. Una es, ¿cómo Sí. calculamos la capacidad por etapa en servicios o estudios de investigación? Uy, los estudios de investigación son bastante complejos ahí. Ahí, claro, cuando hablamos de investigación, a mí no, yo trabajé cuando estaba en la universidad en áreas de investigación y son un poco abiertas. Lo que pasa ahí, en ese sentido, para ver las etapas, ¿cierto?, de investigación, netamente tenemos que darnos plazos, si cumplimos o no cumplimos. ¿Por qué? Porque podemos estar eternamente investigando sobre una materia y que no tenemos resultados. Por lo tanto, ahí tiene mucho que ver también con las expectativas que tiene la empresa investigadora. Por ejemplo, hoy día, ¿qué está pasando con las áreas de investigación de la pandemia? De crear una vacuna. Claro, hoy día, ¿qué están haciendo? Invirtiendo mucho dinero, ¿cierto?, a investigar, pero va a estar por un tiempo limitado, hasta que generalmente se encuentre la vacuna. Y ahí probablemente muchas de estas empresas se van a bajar de ese proceso, ¿cierto? Porque ya no va a ser rentable. O lo que van a ganar va a ser muy poco. Por lo tanto, ahí en ese sentido, lo que yo sugeriría, más que la capacidad, ¿cierto?, es que no demos tiempo, porque si estamos investigando también es porque algo no sabemos. Por lo tanto, démonos tiempo para investigar y si no vamos cambiando de ¿cómo se llama? De tema, lo que yo sugiero. ¿Bien? Entonces, les pedimos a todos si pueden ¿Qué apagar más? sus micrófonos. A ver, la siguiente pregunta es, ¿existen Aquí tengo otra funciones pregunta. Dice, ¿existen funciones como, perdón? Scrum? Y tal vez ahí puedes más bien también ahondar un poquito en qué es Scrum para que, muchos que no conocen puedan entrar en campo. Ya. Buena antesala para la pregunta que viene. Scrum es un framework de trabajo en los cuales se hace de manera incremental la entrega de productos o servicios. ¿Y a qué me refiero de manera incremental? Porque si yo voy a construir una casa, voy a entregar la habitación 1, pero la habitación 1 completa. O sea, va a estar con la iluminación, va a estar con las murallas que tenga que tener, con las ventanas que tenga que tener, con las puertas y con el techo para poder habitar esa habitación. Y después con eso, como el cliente lo va a poder utilizar y lo va a poder ocupar, ¿cierto? El cliente ahí recién me va a decir, ¿sabes qué? Para la siguiente habitación, que es la habitación de los niños, ya no necesito una habitación tan grande, así que la necesito un poco más pequeña. Bueno, y recién ahí, con esa información, se construye esa otra habitación. Por lo tanto, de esa manera, al estar trabajando de manera incremental, vamos a estar manejando muy bien las expectativas del cliente. Por lo tanto, en ese sentido, va a ser muy bueno que le vayamos preguntando y hacerlo partícipe dentro de esta conversación para producir lo que tengamos que producir, tanto de un producto o servicio. Así que en ese sentido, se trabaja de manera incremental. Y aquí el Kanban nos da bastante información. ¿Por qué? Porque si yo tengo un Kanban para el equipo de trabajo, ¿qué hago? Lo pego en la muralla, ¿cierto? Y como coordinación vamos a decir ya, lo primero que vamos a tener que hacer para construir esta habitación va a ser construir 4 murallas. Por lo tanto, tengo 4 requerimientos. Muralla 1, 2, 3, 4. En la muralla 1 va a tener una ventana. Vamos a incorporar en la muralla 2 una puerta. Tenemos que tener el techo. ¿Cuáles son las características del techo? Tales cosas. La iluminación, etc. Y así tenemos un listado de todas las cosas que tenemos que hacer. Y ese listado de cosas, voy a cambiar un poquito acá para que se entienda, es todo lo que está aquí en el backlog. Por lo tanto, ¿qué vamos haciendo con el equipo? Y dice ya, yo voy a construir la muralla 1, perfecto. Yo voy a construir la 2, la 3. Y así en ese sentido vamos haciendo de a poco crecer en un tiempo limitado este producto y este servicio. Cosa que a medida que vamos avanzando, uno dice ya, la muralla quedó finalizada, perfecto. Terminé la muralla, ahora voy a poder empezar a trabajar con
el techo. Y esto nos da esa información, el tablero Kanban, nos ayuda a visualizar en qué parte del flujo está. Por eso que era lo que yo les comentaba recién. Y una vez que yo tengo todas las tareas del backlog, del producto que está ahí pendiente, ¿cierto? Está todo en el done, en el finalizado. Ahí recién uno puede decir, ya perfecto, todo esto ya se construyó, pasó por las etapas de calidad, lo revisaron, etcétera, etcétera, y ahí recién se le puede mostrar al cliente. Por lo tanto, aquí, en ese sentido, Kanban nos funciona como una herramienta de apoyo para los equipos. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Perfecto. Ahí te preguntaban, ¿existen funciones como el Scrum en el Kanban? Si es el caso, ¿quién sería el encargado de entrenar a los empleados para que adquieran confianza en el sistema? Sí, siempre hay un líder dentro de lo que es Kanban que va facilitando esto también. Por lo tanto, en ese sentido, el líder tiene que ir capacitando y también instruyendo a las personas para que vayan trabajando. Así como tenemos también un gestor de la demanda, ¿cierto? De quién va colocando estos requerimientos dentro del Kanban, ¿cierto? La parte del backlog, para que se vayan desarrollando. También hay un líder que lo va ejecutando y tiene que ir siguiéndolo, ¿cierto? Porque él tiene que hacer mucho análisis de este flujo de trabajo. Y ahí tengo una pregunta, Ricardo. ¿Cómo se podría introducir cambios en los procesos de trabajo sin afectar la cultura de la organización? Muchas veces existe rechazo de algunas áreas, mucho más cuando vas a tocar o vas a mover algún tema o vas a quitar algún proceso. Entonces, ¿qué sugerirías tú? ¿Qué recomendaciones podrías dar para poder hacer esto más fluido? Lo primero que yo hago cuando estamos utilizando, independiente de si es Kanban o Scrum o cualquier otro framework, es empezar a trabajar con algo que yo pueda controlar, que no dependa de muchas personas. ¿Por qué? Porque se generan estos roces entre áreas o entre las mismas personas dentro del equipo. Y en ese sentido, lo que yo hago en este caso para hacer Kanban, que es lo que estamos trabajando, es levantar el proceso que yo tengo de algo, de un proceso. Y en base a eso, analizarlo con la misma gente, con los mismos funcionarios que están trabajando ahí con ellos, y que ellos me vayan diciendo qué podemos cambiar, qué podemos modificar, que así lo hago partícipe. Y hacemos un pequeño cambio y después de un tiempo medimos ese impacto, si que tuvo el resultado que esperábamos o no. Y ahí está la innovación en procesos que te comentaba recién. Por lo tanto, si yo trabajo con esa forma y digo, mira, con el equipo hicimos todos estos cambios, ¿cierto? Haciendo, ¿verdad? Todo este flujo de trabajo, ¿por qué no lo podemos aplicar allá? Y recién con eso, y muchas veces cuando no tenemos el apoyo de la dirección o de los jefes, uno dice, mira, experimenté con esto, trabajé con esto, tuvo estos resultados. ¿Por qué no lo ocupamos para esta otra área? ¿Por qué no lo ocupamos para modificar esto otro? Y ahí se va generando un poco de sinergia con las otras áreas y se van quebrando un poco el cambio. Todo tiene solución, ¿ya? Todo tiene solución, ¿ya? Ya, todo tiene solución. Lo único que estoy diciendo es que con el micrófono abierto. Pero lo voy. Sí. ahí ya no puedes hacer nada. ¿Ves? Está ahí con un dolor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver. También tiene solución la muerte. Luis Alfredo, ¿verdad? Sí, Perdón, Alfredo. está ahí. Sí, ahí está Luis Alfredo. Ahí lo silencio. Perfecto. Ahora sí. Ahora, en el caso de diseño de procesos y procedimientos que se realizan de manera transversal entre dos o más empresas, ¿cómo se podría aplicar este modelo para evitar o desarrollar una estrategia que logre conseguir una sinergia entre funciones internas de una empresa con tareas coordinadas con externos, para evitar una saturación de tiempo? Ya, ahí lo interesante de esto, bueno, se simplifica bastante con herramientas tecnológicas, por ejemplo con Trello, Jira, y algo que asemeja un Kanbanizer, creo que también hay una aplicación, que nos permita mostrar en qué parte estamos del trabajo. Pero sí o sí lo que tenemos que hacer es integrar el flujo de trabajo y transparentarlo. Por lo tanto, eso es lo que cuesta muchas veces, especialmente con empresas proveedoras, que no quiero mostrar cómo yo trabajo, porque muchas veces están en tantos proyectos que hacen las cosas a última hora. Y por lo tanto, eso va a exponerlos en su forma de trabajo. Lo primero que tenemos que trabajar ahí es con un proveedor que tengamos confianza,
en los cuales transparente su flujo de trabajo, ¿cierto? Y si son 2 o 3 empresas, aún más. Lo que va a costar ahí es la integración entre, desde que yo te paso este producto, mi parte del trabajo, hasta que lo toman. Y esos tiempos son los que tenemos que trabajar. Por lo tanto, ahí la coordinación entre las distintas empresas es fundamental. Insisto, la transparencia aquí va a tomar un rol bastante importante, porque si no transparentan cómo estamos trabajando o dónde están los problemas dentro de mi flujo de trabajo, y también si tú me lo entregas con mala calidad, ¿por qué está ocurriendo eso? ¿Qué tenemos que hacer dentro de nuestros procesos para que eso no ocurra? Porque si no me afecta a mí. Por lo tanto, ahí el tema comunicacional no es menor. Coordinación ahí y la comunicación es fundamental. Perfecto. ¿Cómo manejamos los grandes proyectos paralelos con Kanban? Proyectos paralelos, se puede trabajar de la misma manera, podemos tener un mismo Kanban, y como aparece acá, por ejemplo, con líneas horizontales, puede ser por proyecto. Porque si yo estoy trabajando en 3 proyectos distintos, y mi capacidad es de 3, como aparece ahí, claro, puedo tener 10 proyectos, pero no puedo trabajar más de 3. Por lo tanto, ahí volvemos a lo mismo, la transparencia y las capacidades que tenemos que tener como equipo. No tener, de hecho, es bastante complejo tener 3 Kanban. Por ejemplo, si estoy en 3 proyectos, 3 Kanban distintos, porque cada uno se mueve de manera distinta y finalmente las capacidades que voy a estar en cada uno de ellos no se van a ver reflejados. Yo lo que quería es un mix, ¿cierto? Un solo tablero Kanban, y ahí colocar las capacidades que tengo de trabajar en paralelo y dividir de manera horizontal los proyectos en los cuales estoy trabajando. Y ahí, en cada casilla horizontal, las tareas que tengo que hacer por cada uno de ellos. Perfecto. Otra pregunta, ¿cómo puedo ingresar esta modalidad en venta de servicios dentro de una nueva organización? Venta de servicios, bueno, me ha tocado ocupar esto con un área de ventas, que fue bastante entretenido. Lo primero que tenemos que hacer ahí, principalmente, es ver cuál es tu proceso, tu funnel de venta. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, tengo que hacer un llamado donde voy a buscar los leads, donde tengo, después que tengo esos leads, los contactos, no los contactos. Tengo que empezar a generar también las reuniones. Envío o no envíe las propuestas. Por lo tanto, ahí tú tienes que definir tu proceso de ventas. Ahí tú tienes que definir qué tienes que hacer desde que tienes este lead hasta que cierras la venta y qué cosas tienes que hacer entre medio, incluso con tiempos. Por ejemplo, cuando a mí me llega un correo de un posible lead a través de la página o de lo que sea, yo me doy un tiempo máximo desde que me manda el correo de 24 horas para contactarlo en día semanal. Por lo tanto, una vez que lo contacto, tomo su requerimiento y tengo 2 días, por ejemplo, para hacerle su propuesta. Después que le mando la propuesta comercial, le doy obviamente un tiempo, 1 o 2 días, para preguntar cómo le fue. Si lo vio o no lo vio, qué le pareció, y ahí empezamos las negociaciones. Si es que me responde. Por lo tanto, ahí tenemos que, si es que no me responde, ¿qué hago? Le mando un correo, 2 correos, después si no me respondió, perfectamente lo paso a un terminado. Y así con eso hago un seguimiento de tu funnel de venta, que también lo puedo hacer muy bien con Kanban, definiendo muy bien los tiempos también de acción, cosa que si, por ejemplo, tienes un cliente o un lead muy detenido en la parte de negociación, ¿qué pasa? ¿Por qué no está avanzando esa negociación? Mis tiempos se están demorando mucho, por lo tanto estoy perdiendo eso. Esperaba que lo contactara antes, esperaba que lo contactara después, bajo su tiempo era otro. Y así vamos analizando para poder eficientar tu flujo de venta. ¿Cómo podemos manejar el Kanban para organizaciones virtuales? Mejor todavía, es mucho más práctico trabajarlo con herramientas digitales, como un Jira, como les comentaba, un Trello, y ahí el líder tiene que fomentar mucho la participación. Por ejemplo, en el Trello todos se conectan y a la vez y podemos ir moviendo digitalmente los post-its de un lugar a otro. Pero insisto, aquí la coordinación, los temas culturales son los que pegan muy fuerte. Tenemos que trabajar con ellos de la mano y que la gente diga que está avanzando o no está avanzando. Y también hay algo bastante interesante que se me olvidó comentar recién, que es que ojalá estas tareas que uno va haciendo sean tareas diarias, cosa que si tengo algún problema me dé cuenta al cabo de un día, no al cabo de una semana, cuando ya no tengo posibilidades de reacción, sino que sean pequeños. Ahí, para empresas virtuales o equipos remotos, es trabajar con herramientas digitales como Trello, por ejemplo. Pero todos que estén conectados, eso sí hay, no solamente uno que vaya leyendo, todos nos conectamos ahí y conversamos a través de una videollamada, como lo estamos haciendo ahora, para ver qué está pasando con el trabajo. Perfecto. ¿Qué tipo de indicadores, métricas utiliza?
el Kanban? Lo que le acabo de comentar acá, el cycle time y el lead time son los básicos. Otros indicadores que tú ya puedes empezar a medir tienen que ver con la calidad del producto o servicio. Pero el cycle time y el lead time son los básicos. El cycle time desde que yo desde que yo los tomo y lo desarrollo hasta que lo termino, y el otro desde que me llegó el requerimiento hasta que lo terminé. Tengo que tratar de acortarlos eso lo más que se pueda. Perfecto. ¿La estandarización de quién lo hace mejor puede ser considerado como una mejora u optimización? La estandarización de quién lo hace mejor, claro, podemos tomarlo como punto final. Si esa persona lo hace muy bien, tenemos que empezar a copiarlo. De hecho, el copiar y tomar cosas de otras industrias, de otras personas o de otras áreas, otras empresas, es bueno, también tiene que ver con innovación, porque yo no lo hago. Por lo tanto, en ese sentido, tomarlo como referente está bien. Yo no lo veo absolutamente nada de malo. De hecho, Toyota lo que hace, y lo que hizo, no sé si todavía lo hará, Toyota abría las puertas de su fábrica en Japón para que fuera la competencia, para que fueran sus clientes, para que fuese quien fuese a ver cómo ellos trabajaban. Porque el problema no era la empresa en sí, de la maquinaria o cómo lo hacen, sino que tiene que ver con aspectos culturales, donde todos tienen que aportar a la mejora continua. Por eso que tomarlo como otra persona, otra empresa, como referente, no hay ningún problema. Claro que sí. Otra pregunta es, ¿qué certificaciones recomendarías y de qué institución? Mira, yo hoy día hay una certificación que es de Lean y Kanban. De hecho, yo hago una certificación de Lean y Kanban también, la cual está certificada con una empresa de España, que es bastante reconocida en Europa. Hay otra que se llama Kanban University también, en la cual también tiene que ver con esto, que hay distintos grados de conocimiento. Por lo tanto, yo creo que esas dos son bastante buenas empezar a aplicarlas. Pero más allá de una certificación, también tienen que ver con la práctica que tienen los relatores con respecto a estos temas. ¿Ya? Porque muchas veces me ha tocado ver que se prenden un libro, hacen un curso y empiezan a dictar clases sin tener mucha experiencia en esto, en la aplicación. Por lo tanto, ahí hay que ver muy bien quién lo está haciendo y si tiene experiencia real así, implementando esto. De hecho, ahí simplemente para complementarte, justamente Marcelo, tenemos el próximo mes, tenemos un ciclo de certificaciones donde una de ellas es justamente el Lean Kanban. Así que si están más interesados, luego nos podemos tomar contacto para mandarte más información. Otra pregunta es, para implementar Kanban para el desarrollo de proyectos, principalmente en empresas tradicionales, ¿cuál sería la recomendación para motivar al equipo para que pueda adoptar la metodología nueva y fomentar el trabajo colaborativo? Hacerlos participar. Lo principal acá es que ellos participen, no hacerlo desde uno. Como por ejemplo ahora, una pequeña capacitación, qué cosas se esperan, qué cosas creen ustedes que más les duele hoy día. Yo le preguntaría al equipo por dónde partimos, que ellos decidan, no yo, o dónde podemos tener mejor impacto. Ahí también tenemos que ver un poco el tema motivacional, quién motiva a las personas para moverse, para hacer algo distinto. Por lo tanto, ahí lo que yo recomendaría es que ellos me digan qué quieren empezar a trabajar, no yo decirles como líder o como jefe. Por lo tanto, ahí lo hago partícipe y con eso tenemos mejor engagement del colaborador ahí. Perfecto. Y ahí lo que recomendaba precisamente es tratar de no abarcar todo, ¿no? Empezar por algo pequeñito que comience a mostrar resultados para que vean el impacto. Otra pregunta Exacto, es, ¿recomienda el uso de la herramienta de Microsoft Planner para lograr integrar la coordinación con empresas externas? Yo no conozco bien la aplicación Planner, no la he visto bien, de hecho, segunda vez que la escucho. Como desconozco un poco las funcionalidades que tiene, me cuesta responder ahí. Me costaría un poquito. Me gustaría que en ese sentido, Mario, mándanos un correo para investigar un poco en qué consiste esa herramienta Planner y te puedo responder de manera interna, porque de verdad que la desconozco y te estaría mintiendo si te respondo algo ahora. Ahora, lo único que te puedo decir es que si eso simplifica la comunicación entre las empresas, está bien. Pero si quieres, mandame un correo, después cuando se te haga llegar
o comunícate con Daniela y lo podemos ver de manera interna. Sorry, pero no la conozco. Perfecto. Igual si quieres después levantar la mano, tal vez, Mario, entonces lo ponemos al final para que se dé la palabra y así podemos ahondar un poquito más en tu pregunta. Otra De pregunta todas es, maneras, si no, y sí, perfecto, ¿cuáles son las limitaciones del Kanban en el desarrollo de software o en otras actividades de una empresa de servicios, ya que su origen es industrial? Producción repetitiva, Toyota. sí, más que limitaciones tiene que ver con temas culturales, porque de hecho tú puedes ocupar Kanban para todo, para producir un servicio incluso, tú lo puedes ocupar. Yo desde mi punto de vista, el Kanban es mucho más simple incluso que otros frameworks de trabajo, como Scrum, por ejemplo, que tiene que ver con muchos más procesos, tiene muchas más cositas entre medio y más interacciones. Por lo tanto, yo creo que la limitancia más grande de esto es que uno pueda transparentar su trabajo, transparentar su flujo de trabajo y darse cuenta cuál es el orden de los pasos que tengo que hacer para poder implementarlo. De hecho, ahí uno trabaja con lo que se llama estática creo que estoy así, que estática, algo así, para poder trabajar en este flujo de trabajo. Por lo tanto, ahí la limitación yo diría que es más de uno. Perfecto. Hay una última pregunta que dice, manufactura, me refiero a trabajos que incluyen personas para el proceso. Cuando hablamos de manufactura, hablamos de construir un producto, como un auto o algo que tenga que ver con tangible. Por ejemplo, no un software, no un servicio de algo, sino que tenga que construir, o sea, el audífono, el computadora, esos son procesos de manufactura. Perfecto. Si no tenemos, si tenemos alguna pregunta más, entonces tenemos el espacio abierto. Una pregunta que te quería hacer justamente, Ricardo, es, ¿se puede iniciar a implementar prácticas de agilidad sin trabajar en los procesos? Perdón, como que se cortó un poquito el sonido. Ahora sí. ¿Se puede iniciar a implementar agilidad sin trabajar en los procesos, manteniendo los procesos tradicionales que tiene la entidad? ¿O debería primero trabajarse en el tema de procesos? ¿O se puede introducir sin necesidad de hacerlo? Sí, se puede introducir, pero siempre tenemos que estar modificando algo, alguna parte del flujo de trabajo o del proceso en ese sentido. Algo tenemos que crear de manera interna, porque vamos a estar trabajando, por ejemplo, si hablamos con Scrum, vamos a estar trabajando con reuniones diarias, vamos a estar trabajando de manera más, periodos más cortos. Si implementamos Kanban, vamos a tener que mostrar el flujo, tenemos que analizarlo, por lo tanto, ahí sí o sí vamos a tener que modificar algo. Ahora, si no queremos modificar eso y queremos trabajar con aspectos más bien de agilidad, por ejemplo, sí una reunión de coordinación diaria. Eso ya, claro, insisto, igual modificamos parte del proceso. Por lo tanto, ahí siempre se va a modificar algo pequeñito, se va a mejorar el proceso. Bueno, perfecto. Creo que esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias, Ricardo. No sé si quieres acotar algo más. Hola, ¿quieres hacer una Aquí estoy pregunta? viendo el chat y sí, Fabricio quiere preguntar algo. Fabricio, continúa, por favor. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Quería saber cuál es la diferencia de aplicar Kanban en procesos de flujo continuo y entre procesos de flujo de manufactura con personas. ¿A qué te refieres con flujo continuo, por favor? Para entender bien la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de aplicar Kanban a procesos de flujo continuo y a procesos Sí, con personas de de manufactura? manufactura. Pero ¿a qué te refieres con flujo continuo? Procesos, por ejemplo, de, digamos, producir leche, digamos. Son procesos que ya básicamente ya todo es automatizado con máquinas y un flujo con personas puede ser, digamos, sí, para autos, por ejemplo, como tú decías. Ya. Lo que pasa cuando uno habla de flujos continuos, en ese contexto que tú estás hablando, claro, él va muy bien a la automatización. Y ahora, en ese sentido, si está todo bien automatizado, no vale la pena, efectivamente. Pero generalmente siempre hay algo que alguien va a querer medir. Como está bien definido, y ahí no, si tú me preguntas, está todo bien hecho, como la construcción automatizada, ¿cierto?
Yo me diría otras cosas, son los tiempos, me diría tasas de defecto, me diría otros tipos de cosas más al final, ¿cierto? Porque como ya está bien definido, tendría que optimizar y engranar más bien la operación para trabajarlo. Pero ahí iríamos a una derivada un poquito mayor, ¿no es cierto? Un doble clic para ir ajustándose ese proceso mucho más eficiente. No sé si ocuparía Kanban ahí, pero sí a lo mejor utilizaría más bien otros aspectos de calidad para mejorar mi producto o mi servicio. Porque claro, cuando hablamos con personas, en ese sentido ahí causa mucho mayor importancia por la interacción que debemos tener entre las personas, que ahí es lo complejo de todo esto, la interacción entre las personas. Ah, ya, ok. Una última duda. Antes de aplicar Kanban, ¿tenemos que utilizar otras herramientas? Yo lo que haría en ese sentido, más que Kanban como herramienta, yo analizaría el flujo o el proceso, con lo que comentaba acá, con el Value Stream Mapping. Mapeemos lo que tenemos y después empezamos a implementar estos tableros para saber bien qué es lo que tengo que hacer. Y con eso empezamos a trabajar la mejora. Lo primero que yo haría es mapear tu proceso. Perfecto, muchas gracias. Ya, ok, que te vaya bien. Tenemos una pregunta más, que es ¿con qué otros frameworks se podría integrar Kanban aparte de Scrum? A ver, Hola, Ricardo. con Scrum, sí, lo estoy escuchando, lo estoy pensando. ¿Qué otro framework Kanban? Es que en general todo esto, Kanban, lo puedes integrar con cualquier framework, incluso, por ejemplo, con Design Thinking, donde vamos pasando las etapas, ¿cierto? Y lo vamos visualizando. Y finalmente esto tiene que ver con todo, con visualizar un flujo de trabajo, incluso lo puedes hacer con ventas, está Pipedrive, por ejemplo, que te muestra como un tablero Kanban tu funnel de venta, tu funnel de innovación también lo puedes hacer ahí. Todo lo que representa un flujo de trabajo, tú lo puedes representar como un tablero Kanban. Por lo tanto, ahí más que un framework, es con que incluso, si tú quieres, inténtalo en tu casa, con niños. Lo más complejo es con niños. Que ellos hagan sus deberes primero y después tienen sus derechos de jugar, de hacer lo que tengan que hacer. Primero que hagan, ordenen su pieza, que se laven los dientes, que se duchen, etcétera. Y ellos que lo hagan pasar por un tablero. Todo se puede hacer. Más que un framework, es una forma de trabajo, es una filosofía de cómo hacer las cosas. Perfecto, creo que esas son todas. Ricardo, muchísimas gracias. ¿Quieres acotar algo más? No, muchas gracias. Espero que le haya servido, espero que se haya entendido también, porque es un tema bastante complejo. Lo traté de simplificar lo más que pude, no quise profundizar mucho y dar más espacio a las preguntas por lo mismo, porque es un tema muy duro, es bastante complejo de implementar también y entender, tiene mucha teoría por detrás. Por lo tanto, espero que se haya entendido. Esa fue mi intención. Así que muchas gracias por la invitación, Daniela, y a Tulki también. No, muchas gracias, Nadine. Para nosotros este tema es un tema transversal, porque creemos que el tema de transformación digital va más allá de un tema de simplemente incorporar tecnología, sino es un tema de transformar internamente los procesos, la forma de trabajo de las instituciones para ser más competitivos. Así que es por eso que creemos que es un tema clave justamente en estos nuevos desafíos, nuevos retos que va a comenzar, bueno, que está enfrentando el sistema financiero. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias también a la Bolsa Boliviana de Valores y la Cámara Nacional de Comercio, que están apoyando esta iniciativa. Justamente con ellos se está organizando todo este ciclo de talleres. Y los esperaríamos el próximo jueves ya para hablar sobre un tema más puntual, que es el tema de cuáles son las expectativas de este nuevo, las nuevas características del usuario. ¿Qué es lo que espera esta persona, bueno, este usuario ahora con esta nueva forma de vida que tenemos o nuevas rutinas que tenemos ahora para las entidades financieras? Así que esperamos contactarnos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Sí, perdí un poco. Buenas noches.